Bienvenidos a Vivir de Nuevo. Hoy te quiero dar las gracias por acompañarnos a lo largo de estos 3 episodios anteriores con la psicóloga clínica Rita Encinas. Estamos dando conclusión a este tema tan importante. El día de hoy vamos a hablar de recuperación, cuáles son las consideraciones que debe tener algún familiar para tomar en cuenta al momento de elegir un proceso de recuperación, y también vamos a hablar un poco sobre las etapas del cambio. Me gustaría darle la bienvenida a nuestra psicóloga, compañera Rita Encinas. Hola Rita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy feliz de estar nuevamente aquí contigo, con ustedes y con este tema tan importante, ¿no? Las consideraciones que se deben de tomar para poder llevar una recuperación ideal, óptima, cálida en este proceso ahora sí que tan difícil y tan cansado que puede llegar a ser la rehabilitación. Ok. Rita, ¿cómo definirías tú recuperación? Bien, la recuperación la vamos a definir como un proceso por el cual la persona va a atravesar de un estadio, una conducta, un comportamiento o incluso hábitos hacia otro, hacia un cambio que va a generar una funcionalidad, una calidad de vida, el que la persona pueda tener otra perspectiva y otra percepción de la realidad, no solamente la externa, sino también la interna, y que ello va a conllevar diferentes procesos, diferentes pasos. Ok, sería un cambio psíquico profundo, más o menos. Así es. Ok, muy bien. Rita, hace un momentito comentábamos sobre cuáles serían las condiciones o las consideraciones más bien que tiene que observar a alguien que quiere ayudar a un familiar, a un amigo, a un hijo para el momento de decidir en dónde. Sí, ese es un tema muy importante, de hecho me parece muy vital, dado que la recuperación en sí de un tratamiento intramuros va a depender muchísimo de la institución, la clínica o la dependencia en la que vaya a estar esta persona, no solamente para la persona en sí, para el usuario, sino también para la familia, porque cuando estamos o se está eligiendo el lugar, se tiene que considerar qué tipo de espacio va a ser. Va a ser un espacio en el que la persona va a estar segura, va a ser un espacio seguro, va a ser un espacio en el que se le va a atender, no solamente en cosas muy básicas, sino va a haber una atención psiquiátrica, va a haber una atención terapéutica, psicológica, va a haber una atención médica, enfermería, cosas que a veces no consideramos como la alimentación, que es muy importante, el que la persona se mantenga en una constante actividad física, ir haciendo todo un cambio que por lo general cuando estás en un proceso adictivo o una adicción activa no lo tienes. Entonces es importante generar ese cambio y esa es una de las primeras consideraciones que se deben de tomar, el que sea un espacio distinto, porque si tú llevas a la persona a un espacio que es muy común o que es muy conocido, en el cual la persona va a decir, bueno, yo ya sé cómo moverme, yo sé, entonces no se va a generar, y eso va a hacer que la familia también genere inseguridad, que crea que la recuperación o un tratamiento de rehabilitación no son efectivos, y que de hecho eso es algo muy común que vemos, como las personas, perdón, no tienen una creencia. No hay una creencia sobre la rehabilitación por estas otras experiencias que han tenido, ¿no? Que no han sido funcionales, que no han tenido un beneficio, que no ven como tal un resultado. Entonces, afortunadamente, aquí en Clínica Nuevo Ser contamos con esos servicios y eso es lo que va siendo la pauta para el cambio y para un mantenimiento. El que la familia también diga, bueno, perdón, el que la familia diga, ok, yo sé qué proceso está llevando mi familiar, sé en dónde se encuentra, el que también tengan una atención, que eso es algo muy importante y que hace algunos años no se consideraba la familia como parte de la recuperación. Era solamente el paciente, solamente en ese espacio y no se incluía la familia. De hecho, te comparto un poquito, ¿no? De mi historia. Mi papá, usuario de drogas, y yo no estaba involucrada. O sea, yo totalmente no sabía cómo funcionaba, no sabía algo tan simple como qué era una droga, las etapas de cambio por las que vamos a hablar ahorita, cómo era el proceso que llevan, o sea, nada. O sea, y para mí eso me generaba mucha confusión, me generaba miedo. Incertidumbre total, el no tener una confianza en qué está pasando, ¿no? ¿Va a haber un cambio real? ¿No va a haber? ¿Se va a regresar a lo mismo? Entonces, cuando tú te encuentras con estos espacios en el que la familia va a ser una base
va a ser el soporte de la rehabilitación. Es como, wow, o sea, qué importante, porque la persona depende de cierta manera de ese núcleo, del relacionarse con otros, el generar una afectividad, una seguridad, una confianza, y si no está eso, la realidad es que un gran porcentaje de personas no logran mantenerse en esa recuperación. Si no hay una red de apoyo vital que sea fuerte, y ahí pues la gran importancia de que la familia esté incluida, del poder encontrar un espacio que sea también atendido hacia la familia. Claro, ahorita que dices eso, Rita, me pongo a pensar, es cierto, yo he escuchado muchas veces que cuando se les invita a un tratamiento residencial o intramuros, como también lo llamas, algunas personas dicen, no, después salen peor, salen resentidos, salen enojados, o a mí nunca me dejaron verlo. Recientemente alguien me preguntaba y me decía, pero ahí sí me van a dejar ver a mi familiar porque estuvo en otro lugar y no lo pude ver en 4 meses, en 1 año. Y entonces es cuando digo, wow, que cómo es de importante el poder involucrarlos, porque de por sí tú llevas a una persona a un tratamiento, y me ha tocado ver cómo llegan las familias con nosotros y llegan, pues tienen miedo, están inseguros, pues no conocen, no saben, en muchos casos es la primera vez. ¿Cómo lo has vivido tú en tu práctica clínica? ¿Cómo vives eso? Fíjate, ahorita que decías eso, pensaba en todas estas familias, en todas estas personas en las que cuando llegan, si de por sí ya tienen una inseguridad a dejar a sus familiares en este proceso, el tiempo que va a llevar también el al menos mantener a la persona en una desintoxicación, el que empiece a crear esta conciencia, que pueda reconocer factores de riesgo, de abuso, de lo que vamos a hablar más adelante también. Es difícil, ¿no? Ok, ya acepté el que tenemos un problema, y digo tenemos porque es parte, ¿no?, de la familia. Tenemos un problema, mi familiar está en un proceso adictivo, y entonces, ¿ahora qué? Entonces es como, tengo esta confianza y lo dejo, pero ¿en qué espacio lo voy a dejar? ¿En dónde lo voy a dejar? ¿Qué me va a generar también a mí el dejarlo cuando ya estoy en ese proceso de aceptación? Y si entonces va a ser una experiencia negativa, por así decirlo, en la que, como comentas, no me van a dejar verlo, no voy a estar informada, no voy a formar parte del proceso, entonces la familia también va perdiendo ese interés. Pierde el interés, y entonces es muy común el que salgan, el que interrumpan un tratamiento, que de hecho eso ha pasado, ¿no? Cuando la familia no va formando parte de ese proceso, entonces se van alejando, y por ende la familiar o la persona que está en el proceso también lo pierde. Claro. Sí, pues es que es como todo, si a mí no me invitas, no me involucras, no me siento parte, y entonces yo no juego. Y finalmente, fíjate, esto que mencionas, pues también lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos talleres, cuando invitamos a las familias en estos espacios, cuando abrimos lugares para que haya encuentros, vemos eso, o sea, que hay un mejor resultado. ¿A qué crees que se deba? Totalmente a la adherencia y a la atención que le estás dando a la familia al comunicarle, ¿no? Ya sea verbalmente o con este tipo de acciones como son estos talleres, charlas, conferencias, ok, también te escucho, comprendo tu dolor, estoy aquí para ti y te voy a acompañar en ese camino. Entonces, el que la familia pueda ser partícipe de ello es como, eso también es para mí. Claro. Entonces, si yo estoy viendo ese cambio y se está generando también un cambio en mí, aunque sea paulatino, la familia confía y la familia permanece. Y de ahí, ¿no?, la importancia de ese involucramiento. Sí, la confianza. Tienes razón. Ok. Muy bien, entonces esas son las consideraciones que tendría que tener alguien al momento de llegar o de buscar recuperación. ¿Y cuál es el proceso o los estadios del cambio que pasa a una persona, tanto quien está en situación de adicción como su familia? Bien. ¿Por qué tienen que pasar? Claro. Sí, de hecho, ahorita que mencionas, ¿no?, como el que tienen que pasar, en realidad estas etapas sí llevan un seguimiento. Bien, que va a haber veces, de acuerdo a la situación, o si no hay una adherencia o el ambiente no es óptimo, ideal, que sí pueda, ¿no?, haber un retroceso. Pero con un buen tratamiento, con un buen seguimiento, sí va pasando por estas etapas.
que pues sería la etapa de precontemplación. Es la primerita, ¿no? En la que todas las familias o la mayoría de las familias y los pacientes llegan en esa resistencia, en el no creer que hay una problemática e incluso tener ese temor, ¿no? A yo generar ese cambio, el cómo yo me voy a ver ahí. O sea, ni siquiera lo pueden imaginar. No hay una visualización de cómo va a ser ese cambio, cómo va a suceder esa transformación. Entonces, totalmente hay un rechazo. Hay un rechazo, incluso algunos de ellos, y que es una realidad, llegan con esa resistencia a trabajar pues, ¿sabes qué? No quiero estar aquí, y no por no querer estar en el espacio, sino no quiero estar aquí porque eso implica que tengo que reconocer una problemática, implica que tengo que cambiar, y que incluso en esta primera etapa, cuando están en un tratamiento inicial, el que tenemos, ¿no? Como esta etapa primaria, las familias pueden llegar a tener esta confusión a partir de ese mismo discurso del paciente, de es que yo no estoy mal, yo no estoy loco, yo no tengo una problemática, son ustedes, ¿por qué me tienen aquí? Entonces, si no hay una buena dirección o si no hay también un compromiso de parte de la familia, es muy fácil, es así de sencillo el que entonces me dejo envolver por este chantaje emocional, no me estoy quitando la venda de los ojos y lo que hago es abandonar el tratamiento. Cuando aún ni siquiera ha comenzado, porque esa es la realidad. Una atención primaria es para poder hacer un proceso de desintoxicación, para poder calmar, controlar un impulso. Esta ahora sí que explicación como más básica, más primaria, e ir introduciendo ahora sí que hacia al compromiso al paciente y a la familia a dar un seguimiento, un trabajo más profundo. Y si no se da así, si no estamos detectando también estas señales, pues es muy fácil, ¿no? Que pase esto otro. Entonces, en esta primera etapa de precontemplación, va a ser muy importante que las personas que vamos a fungir como red de apoyo, como acompañamiento, que si bien tengamos esta información, tengamos también esta paciencia, porque es también un proceso que tiene que llevar mucha paciencia, seamos conscientes de que es un proceso por el que se va a pasar esta primera etapa. Ahora sí que es sí o sí. Ahora sí que yo pienso y no me imagino a ningún paciente que no haya pasado por eso. Sí. Entonces, una vez que hayamos pasado o transicionado de la precontemplación, viene la contemplación, que va a ser esta etapa en la que el paciente se va a poner a dudar, como tal vez lo que me están diciendo puede que sí, a lo mejor voltear y ver, ok, esto sí, no puedo aceptar todavía esto, pero esto sí. E incluso ver las ventajas o las desventajas de continuar con un proceso de rehabilitación. Es que si entonces sigo en lo que ya conozco, pues es más sencillo, es mucho más fácil. Que si paso de este lado, pues me va a generar un esfuerzo, voy a tener que admitir cosas, voy a tener que contactar emocionalmente, que es lo que más les cuesta. El contactar emocionalmente, porque entonces estamos hablando de que hay una herida, de que hay un trauma, y que no solamente puede ser propio, ¿no? O individual, sino que puede estar involucrada la familia. Y para la familia es bien difícil también cuando se está trabajando en esta etapa, porque empieza el reconocimiento de los daños, el reconocimiento de los abusos que se ha pasado, ¿no? Hablemos de diferentes abusos, como ya habíamos hablado en la otra cápsula. Entonces, este proceso también es difícil para la familia, porque implica que yo voy a la par de ello, que a veces no se suele tomar como en consideración, ¿no? Pero la familia también pasa por estas etapas en las que, ¿y si ya lo saco? Y es que 3 meses ya fue suficiente. Yo ya veo a mi hijo que está bien, ya se ve con más peso, ya se ve que está, entonces es como, pues ya está listo, ¿no? Incluso el paciente puede ir tomando, ¿no? Esta ventaja de, pues, ya estoy exteriormente bien, entonces familia, mírame, yo ya puedo estar allá afuera, y entonces empieza todo el interés por, es que tengo que trabajar, dejé pendiente el proyecto, la escuela, tengo esto otro que hacer, mi novia, mi mamá, mi papá, y es como, ¿no? El reconocer también que este es uno de los puntos que como que más destacan, ¿no? La necesidad de hacer todo lo que no se hizo. Sí, ahorita que lo mencionas, fíjate, como tú sabes, estamos diseñando el plan de seguimiento, y en el plan de seguimiento, ahí en uno de los módulos, precisamente tocamos la parte de como familia mirar
que yo también he contribuido a eso, y qué difícil es, porque generalmente pienso que el problema está afuera cuando también yo soy parte de, ahorita decías, pues estamos, somos, formamos, no estamos buscando un culpable en realidad, Sí. pero sí estamos buscando qué aporta cada quien para poder comenzar el proceso. Y ahorita que te escucho, pensaba en una de las sesiones multifamiliares que tuvimos hace unos días, en la que una mamá compartía, no, es que entonces yo soy la culpable, entonces yo soy la responsable, entonces ella no tiene nada que ver. Y era como, alto ahí, ¿no? O sea, hay una corresponsabilidad. Si bien tú reforzaste o sumaste parte de esta adicción, pero esta persona también tomó sus decisiones, Exacto. También siguió en ello, ¿no? Solicitó ayuda, ¿no? Entonces es el hacer bien también, que es ahora sí que puede ser 50-50, 40-60, ahí se va viendo, ¿no? Pero que es una corresponsabilidad, y entonces ello conlleva un trabajo terapéutico, un proceso por parte de ambas partes. Sí. No solamente es el paciente el que está en este proceso. Entonces, cuando se empieza a dar esta dinámica de reconocimiento, de aceptación, viene otra etapa, que es la contemplación. Okay. En esta etapa de contemplación es cuando a nosotros, yo me encuentro en clínica de atención secundaria, es cuando llega el paciente, cuando ya está convencido o medio convencido de que tiene que empezar a generar estos cambios, que es importante el trabajar más a profundidad. Entonces ya empiezo como en esta ambivalencia, ¿no? Como, uy, me cuesta, pero voy teniendo esta disposición a hacerlo. Que incluso aún las familias, ¿no? Tienen esta idea de, entonces, como ya está esta segunda etapa va a ser más rápido, ¿no? O más fácil. Ajá, va a ser más fácil, va a ser más sencillo, y hay algo que suelo yo decirles mucho, ¿no? Como prepárense, e incluso si no están tomando terapia, vayan a terapia, únanse a un grupo, vayan a estos grupos de Al-Anon, estos diversos grupos de familia, ¿no? Y es como, ¿cómo? Sí, yo creí que ya había pasado lo más difícil, ¿no? Yo creí que esto pues ya se iba a acabar, y es como, no, no, porque en esta segunda etapa se trabaja más a profundidad, porque ya en la contemplación ya tienes que empezar a buscar más allá. Ahora sí que no solamente desde lo superficial, porque lo superficial nos está hablando de un signo y un síntoma, y el signo y el síntoma es solamente lo que va saliendo, ¿no? De la problemática real, del núcleo, de los diversos núcleos de ello. Entonces es un proceso mucho más, sí, pesado, pero que también va siendo liberador. Porque en el momento en el que yo estoy externando, en el que yo estoy compartiendo y expresando lo que pienso, lo que siento, en un momento actual o en el pasado, como que las piezas van formando, ¿no? Y eso le genera a la familia también mucha paz, mucha tranquilidad. El decir, chin, pues si estoy viendo a mi familiar o a mi paciente que de repente se pone muy intenso, que no está controlando sus impulsos, pero ahora entiendo de dónde viene. Sí. O ahora puedo ver como tal la enfermedad, y que eso es importante. Algo que pasa también es que cuando empiezan a tener estos cambios y que suelen resistirse a, pues lo empiezo a generar, pero luego digo, ay no, y retrocedo. Entonces eso es una guía también para saber en realidad en dónde se encuentra el paciente, qué tanto hay una afectación, qué tanto ha afectado, si a lo mejor ya hay hasta algún deterioro cognitivo, ahí la importancia también de las pruebas psicológicas, si a lo mejor abre alguna otra problemática que no tiene que ver precisamente con la familia o con el núcleo familiar, y entonces es ir viendo. Es ir viendo, se van como destapando, ¿no? Como cajita de sorpresas. Y la familia va creando esa conciencia. Se va creando una conciencia, pues de manera grupal. Ya no es solamente el paciente o solamente la familia. Esto idealmente, ¿no? Porque también hemos llegado a tener estas otras familias que no se involucran, que no asisten a las sesiones, no están en las sesiones multifamiliares, no se integran, no hay un compromiso verdadero, a lo mejor desde la evasión, ¿no? Y entonces no está habiendo un cambio. Es como que si el paciente sí está avanzando, está preparándose para un exterior, pero entonces va a regresar al mismo ambiente, no va a haber trabajado diversas situaciones con la familia,
Entonces, el riesgo de que haya una recaída emocional o de sustancia aumenta muchísimo. Claro. De ahí la importancia de que en esta etapa también la familia esté con más fuerza, que tenga más constancia. Sí, que aprovechen el espacio de internamiento o el espacio terapéutico para trabajar ahí todo lo que está pendiente, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Aprovecha ahora sí que el espacio geográfico, ¿no? No tienes Sí. ahí a tu mamá a un lado, a tu papá, a tu pareja, entonces aprovecha para externar. Haz de cuenta que esto es como la guardería, ¿no? Esta guardería en la que estás aprendiendo a meter las figuritas en los cubitos, ir viendo esta símbolo aquí, esta no, diferenciar los colores, aprender a caminar para que cuando pases a una siguiente etapa ya tengas todas estas herramientas, esta preparación y en que probablemente vaya a haber algún tropiezo o exista la posibilidad de ello, tú digas, aquí están las alertas, ok, puedo ir a esta etapa, ok, puedo hacer esta otra cosa, ¿no? Que de ahí viene la preparación para la acción. Que de hecho, como a la mitad, por así decirlo, a la mitad, ¿no? de esta etapa de la rehabilitación o del tratamiento es cuando el paciente pasa a esta preparación para la acción. Y que de hecho ahorita que mencionabas, ¿no? El seguimiento es como, ok, mira, vamos a hacer toda una estructuración, vamos a generar un plan en el que entonces si esto pasa vas a recurrir a estas personas. Tienes que estar en terapia, tienes que asistir a tus grupos, tienes que a lo mejor dar un servicio. Sabes que no vas a poder inmediatamente salir a hacer todas tus actividades porque entonces va a implicar otras cosas. El ir haciendo ver estos otros panoramas y el cómo puede llegar a suceder algo o no, y entonces también incluir ahí a la familia, ¿no? Porque, bueno, sea mamá, sea papá, sea pareja o incluso sea una persona sola, ¿no? ¿Ante qué situaciones te vas a enfrentar? O en el caso de la familia, si esto sucede, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Exacto. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar? ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Sabes cuáles son las señales, los signos, los síntomas cuando él está o ella propenso a una recaída? Cuando ya está consumiendo y es como, no, pues es que no sé, ni me daba cuenta, ¿no? Entonces, el ir preparando para esa acción, para estar allá afuera, para mantenerte en esa rehabilitación, que ahora sí que va como de la mano, ¿no? Con el mantenimiento. Y que afortunadamente ahora nosotros también estamos brindando este espacio para tener ese seguimiento familiar, el que las familias puedan estar todavía en este espacio terapéutico, en este espacio en el que se va a seguir trabajando allá afuera, en el que voy a seguir compartiendo mis inseguridades, si a lo mejor ya me siento con más confianza, si surgen otras problemáticas, que es un hecho. El que una persona salga de este tratamiento de rehabilitación dentro de una residencia o intramuros no implica, ¿no? Que ya va a estar totalmente listo. Claro. Que es la idea que se tiene, ¿no? Ya está listo para salir, ya no tiene por qué equivocarse, ya es otra persona nueva. Sí. No, es la misma persona, pero ahora tiene una conciencia distinta, tiene todas estas herramientas, estas estrategias y tú como familia también. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera se va a dar? Claro. Y qué importante el poder seguir trabajando en el mantenimiento y en la prevención de recaídas, porque a veces se piensa que la recaída nada más es en sustancia, pero antes de la recaída en sustancia viene una recaída en comportamientos, en actitudes, y a veces no solamente de nuestro paciente, de quien estuvo internado, sino también de la familia. Entonces, pues lo importante de continuar acompañados de profesionales para poder seguir con el cambio, ¿no? Sí, así es, que ahorita pensaba también, ¿no? En una familia que ya tiene unos meses que egresó su familiar y vienen a consulta y me dicen, pues es que sigue teniendo estos mismos comportamientos y esto y el otro y como, ¿y tú te estás viendo? ¿Tú también sigues en este proceso de recuperación, en este mantenimiento? ¿Tú también sigues en esta constante sondeo? ¿Lo haces? Y es como, no, pues no. Pues como, creí que solamente era él, ¿no? O solo lo tenía que hacer él. Sí. O él es el único o ella que tiene que cambiar. Pero, ¿y tú? Y más si están en el mismo espacio, ¿no? En la misma casa, en el mismo hogar. Entonces, ¿qué implica ello? Porque no podemos dejar de lado también que más allá de que sea una persona que tiene una enfermedad, que tiene algún diagnóstico o un trastorno, pues somos personas y las relaciones se van a ir dando.
Entonces, ya sea dentro de la rehabilitación de una adicción o algún otro proceso de cambio dentro de la terapia, pues es una constante que tiene que ser así. O sea, tienes que hacer esa revisión, tienes que incluso tomar espacios, ¿no? Algo que yo les sugiero mucho es tómate un espacio, no porque ya no estés dentro de la clínica, vas a dejar este espacio que es para ustedes. El hacer este sondeo, cómo te encuentras, qué ha pasado, qué te molesta, qué cosas te gusta, qué nos ha resultado. Eso es muy importante también, el no olvidarnos y mantenerlo, sobre todo porque ahorita que mencionabas, ¿no? La recaída emocional no es algo que suceda tampoco únicamente ¡pup! De golpe. Pues ya recayó emocionalmente y quién sabe qué pasó, no. Es como una espiral en el que te vas involucrando y si no estás alerta de ello, llegas hasta ese punto. Entonces es importante el estar haciendo ese sondeo, esa introspección para uno mismo. Sí, porque bien decimos, la recaída nunca es un suceso, es un proceso. ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué me servía? ¿Qué me funcionaba para llegar al punto en el que estoy? Y me acordaba, creo que fue hace 2 semanas que tuvimos la sesión de seguimiento familiar y decía una señora, al final ya cuando estábamos haciendo el cierre, decía ella, bueno, entonces creo que no me puedo tomar un break. Pues no, hay que seguirle. Sí, exacto. O a veces, que digo, no está mal, ¿no? El que disfrutemos, el que gocemos, pero a veces se suele olvidar también, ¿no? Como el objetivo del tratamiento, el objetivo de la recuperación, y salen y es como, y vamos a ir a hacer esto, y vamos a ir a Disney, y vamos a ir a Six Flags, y no sé qué, y es como, pues si no es un premio, ¿no? O sea, sí, qué bueno que lo veas como un logro, qué bueno que pueda haber esta satisfacción, este reconocimiento, pero sin olvidar que todavía tienes un trabajo que hacer, sin olvidar que te tienes que mantener ahí y que pues ahora sí que afortunadamente nosotros también los vamos como empujando, ¿no? Como hacia ello, ese constante recordatorio de hacerlo que me parece un trabajo muy padre, o sea, algo como muy cálido, el poder llevar ese acompañamiento, el como, China, a lo mejor a esta familia estoy detectando que se le está yendo y estoy yo ahí, ¿no? Pero también es parte de la familia el toque y ahora te toca a ti hacerlo. Tú tienes que aprenderlo. ¿Ya lo aprendiste? Acciónalo. Accionaste, no te resultó, vamos a ver por qué no te resultó. Y es una constante, y es una constante. Y que afortunadamente ahorita lo que voy de consulta, del ir viendo estos procesos que salen por una alta terapéutica, que están preparados para esa acción y que se encuentran en acción, se han mantenido en esta sobriedad, se han mantenido en esa constancia y eso es lo bonito. Eso es ahora sí que lo gratificante o lo padre, ¿no? De ver que estas familias siguen en esa recuperación, que hay una sanación, que está habiendo cambios positivos, que si algo se presenta, ok, ellos mismos ya van diciendo que tengo que hacer esto y esto y esto, o si no puedo hacerlo, pues entonces en este otro espacio lo voy a trabajar o lo voy a consultar. Y de eso se trata la recuperación. Creo que ese es uno que yo lo veo así, ¿no? Uno de los objetivos primordiales, el que la familia pueda ir haciéndolo por sí sola, el que dentro de esa recuperación se mantengan esas herramientas y esos recursos que se les van dando, se va aprendiendo. Ok, pues Rita, creo que cerramos con broche de oro, es el tema súper interesante, hasta ahorita me pongo a pensar que hay mucho más de dónde sacar, ojalá que nos puedas acompañar en algún otro momento, en algún otro espacio, porque se me hace muy, muy padre esto que nos dices, la recuperación, se dice, es para toda la vida. Toda la vida. Entonces, muy interesante el tema, Rita. Te quiero agradecer a nombre pues, de la institución de Clínica Nuevo Ser por estar compartiendo este espacio y pues nos vemos la próxima. Gracias a ti, Gaby. Muy encantada de poder compartir junto a ti. Muchas gracias. Y a ti que nos ves, agradecerte que estés aquí viendo este último segmento de nuestro programa Vivir de Nuevo, Diálogos con Profesionales, con la psicóloga Rita Encinas. Te invitamos a compartir el contenido con quien tú consideres que le puede servir. Síguenos en nuestras redes sociales, sigue escuchando los podcasts, estamos en YouTube, en Spotify, revísalo todo, la descripción está aquí abajo en el video. Nos vemos la próxima. Bye.